Como parte de las tinciones selectivas, vamos a realizar el día de hoy la tinción de esporas. Esta es una estructura bacteriana de diferenciación celular que se produce cuando la bacteria tiene carencia de nutrientes o entra en una fase prácticamente de latencia. Es una estructura de diferenciación que sirve o que tiene como objetivo principal proteger el DNA de la bacteria bajo circunstancias de estrés principalmente nutricional. Las endosporas tienen un tiempo de generación a partir de la forma vegetativa bacteriana hasta la formación de una endospora y el momento de liberación de la misma endospora. Durante todo este proceso de formación o de diferenciación celular, las bacterias tienen un proceso de protección del DNA y básicamente cada género microbiano que puede producir estas formas de protección pueden distinguirse al microscopio por su posición y si deforman o no al bacilo. Es decir, esta es una característica bacteriana que puede distinguir y orientarnos hacia un género específico productor de esporas. En esta técnica de tinción vamos a evidenciar las esporas. Las características químicas que conforman la envoltura, el exosporium prácticamente, impiden que con una técnica como las que hemos realizado de Graham o una tinción simple no se puedan teñir, no puedan adquirir los colorantes o absorber los colorantes. Sin embargo, en esta técnica que fue descrita por Schiffer y modificada o adaptada por Fulton, Schiffer y Fulton, en esta técnica vamos a promover mediante el calentamiento la penetración del colorante primario y de igual manera que lo hicimos con la técnica de Ziehl-Neelsen, vamos a tener nuestro frotis ya perfectamente fijado de la manera tradicional en la que hemos descrito cómo se realiza un frotis. Lo colocamos en el puente de tinción y vamos a agregar el colorante verde de malaquita, cubriendo todo el portaobjetos, formando de igual manera un menisco. Cubrimos perfectamente nuestros portaobjetos, tratando de nivelar nuestro puente de tinción para que no se escurra el colorante durante el calentamiento. Hay que recordar, como lo hicimos en la técnica de Ziehl-Neelsen, que el colorante no debe hervir al ser calentado suavemente. Y comenzaremos a tomar el tiempo de la tinción una vez que se emitan los primeros vapores. Este calentamiento también promueve cierta energía cinética que va a favorecer la penetración del colorante en estas capas que conforman la endospora. Allí observamos que empiezan a emitirse los primeros vapores y en este momento podemos iniciar a contabilizar los 5 minutos. Si observamos que alguno de los frotis empieza a secarse o a contraerse este menisco de colorante, podemos agregar un poco más para evitar que se seque nuestra preparación y que el colorante precipite. Es importante mantener esta emisión de vapores constante. Hay que tener mucho cuidado de cómo tomamos el mechero para evitar un accidente o una fuga de gas inclusive. Una vez pasados los 5 minutos de esta emisión de vapores constante, vamos a dejar enfriar un poquito nada más para evitar que nuestro portaobjetos pueda estrellarse con el agua.
Ahorita que se enfríe un poquito, vamos a enjuagar y vamos a aplicar el colorante de contraste para que la forma vegetativa que rodea la endospora se tiña del color del colorante secundario. Es recomendable que esta tinción se realice en los puentes metálicos, en este caso utilizamos unos puentes con varillas de aluminio, por el calentamiento precisamente que se realiza. A veces los puentes de varillas de vidrio son frágiles o no son de un vidrio que soporte el calor y a veces pueden ocurrir accidentes. En este caso, bueno, ya una vez que enjuagamos, no es necesario cubrir todo el portaobjetos, pero donde tenemos nuestro frotis podemos colocar unas gotas del colorante secundario, que es la safranina. Este colorante sirve de contraste para las formas vegetativas, mientras que las endosporas se han teñido ya de verde. En este caso el colorante con 1 minuto es suficiente. Una vez que ha pasado el minuto con el colorante secundario, retiramos el exceso de colorante y enjuagamos con agua de la llave. Es importante que esperemos que esté seco perfectamente el frotis, puede secarse al aire o bien podemos presionar ligeramente para que se absorba el exceso de agua sin tallar para no modificar nuestro frotis. Simplemente una ligera presión. Se esperaría observar con esta tinción la diferencia entre la forma vegetativa que se va a teñir de color rosa y las endosporas de color verde. Es posible que también en nuestro cultivo observemos esporas libres cuando ya se han lisado las formas vegetativas y vamos a ver las esporas, estas estructuras ya diferenciadas, libres sin la forma vegetativa.